La comunicación hoy en día es fundamental, pero también es cierto que estamos acostumbrados a un tipo de comunicación muy superficial. ¿Se han parado a pensar cómo es su comunicación con Dios? ¿Es superficial o es un poco más de interior y más intensa? De eso vamos a hablar hoy con un trinitario que nos visita en Córdoba para que reflexionemos sobre esa comunicación con Dios. El padre trinitario Antonio Aurelio Fernández ha presentado su nuevo libro en Córdoba, acompañado por el periodista Domi del Postigo en la Fundación Miguel Castillejo. La comunicación es la base de esta obra, en la que el autor ha querido hacer pensar a quien se adentra entre sus páginas si dicha comunicación también se lleva a cabo con Dios. Libertad, comunión, verdad es el título de esta obra, en la que el padre Antonio Aurelio ha invertido parte de su tiempo y de su conocimiento para ofrecer un libro que no solo sea eso, sino que también sirva para la reflexión de los lectores. Son varias las disciplinas que sirven de hilo conductor de este trabajo, en el que el material ha sido muy extenso, ya que no es fácil resumir de manera histórica y con el rigor necesario la relación Dios y humanidad. El contexto de este libro es la propia historia del hombre, una historia donde no puede vivir solo. De ahí que se creen vínculos entre las personas que dan paso al subtítulo de esta obra, las sociedades democráticas como reflejo de la Trinidad. Sí, podemos caer muchas veces en la confusión de creer que la guerra, la desesperanza, el dolor de tanta gente, pues está causado por Dios, cuando no nos damos cuenta que realmente lo que está causando eso son los propios intereses de las personas, ¿no? Nosotros estamos muy presentes en Siria, en Irak, y todo es un conflicto a causa de los intereses de países, nada tiene que ver Dios ahí. Pero luego en cambio surgen figuras de personas, de colaboradores, la solidaridad. Ahí sí es verdad que está Dios, porque si realmente Dios no siguiese aquí, el mundo se hubiera destrozado completamente, se hubiera destruido. Entonces, si después de tanto empeño por la parte nuestra, de destruir no solamente a las personas, sino también la misma creación, sigue adelante, con esfuerzo, con sacrificio, pero sigue adelante, es porque podemos decir claramente y convencidos de que Dios sigue estando ahí, que Dios no permite que nosotros, aunque insistamos, no permite que nosotros destrocemos lo que es la creación, destrocemos lo que es la relación entre personas, destrocemos lo que es la comunicación, la fraternidad, todo eso. Entonces, yo en el libro concretamente hago un estudio, una línea histórica, porque no hablo de cosas ficticias ni de cosas absolutas, extrañas, ni nada, sino que utilizo la historia para ver precisamente en medio de todo ese desbarajuste que nos empeñamos en hacer los humanos, cómo Dios sigue creyendo y confiando en la persona. Yo en el libro parto del Génesis. Evidentemente el libro del Génesis de la creación es un libro para personas que creen, pero aunque no creamos, si nosotros buscamos en el Génesis lo importante, el mensaje, no de cuándo se hizo, en cómo se hizo, sino el mensaje, nos damos cuenta que la creación todos los días tiene la misma estructura. Dios crea el cielo y tal, y al final termina igual, y Dios vio que era bueno. El segundo día Dios hizo esto y Dios vio que era bueno. El tercer día Dios hizo esto y Dios vio que era bueno. Es decir, todo lo que hace Dios evidentemente es bueno, porque nosotros creemos que Dios es bondad. Pero hay un momento de esa creación que dice, y Dios vio que no era bueno lo que hizo. No termina ahí la frase. Dice que cuando creó al hombre, Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Es decir, independientemente sea hombre o mujer, utilicemos el vocabulario que queramos, el sentido es que la persona no ha nacido para estar sola, ha nacido para comunicarse, para relacionarse. De hecho, si nosotros, por ejemplo, cogemos un elefante de África y lo traemos a un zoológico aquí, el elefante sigue siendo elefante, no está en su medio, pero sigue siendo elefante. Si cogemos un tigre de Asia y lo llevamos a Córdoba, el tigre, aunque no esté en su hábitat, sigue siendo tigre, es un depredador, sigue. Es decir, los animales, independientemente de donde estén, siguen teniendo la propia esencia. El hombre, la mujer, si desde pequeño no se relaciona con los demás seres de su propia especie, no llega a crearse, a formarse como persona. Carecerá del lenguaje, carecerá la visión de progreso, carecerá el sentido de avance de la sociedad, de comunicación, de solidaridad. Es decir, el hombre, la mujer, es el único ser de toda la creación que necesita a los demás de su propia especie para poder ser ellos mismos. Entonces, está el fundamento un poco de lo que digo en el libro en ese sentido, ¿no? El comunicarse. Claro,
Si nosotros decimos que el hombre y la mujer está hecho a imagen y semejanza de Dios y vemos que la esencia de la persona es la comunicación, Dios no puede crear algo que no está en sí mismo. Es decir, la comunicación, la relación entre Dios internamente tiene que existir. Por ahí entendemos nosotros el sentido de la Trinidad, como un Dios que no tiene relación, que no tiene comunicación, que no tiene esa relación dentro del mismo ser con otras personas. ¿Cómo va a crear un ser algo distinto a él mismo? Si nosotros vemos que lo fundamental, la esencia de la persona es la relación con los demás, quiere decir que en Dios tiene que haber internamente una relación, una comunicación que es la que ha hecho que nos crea así. Quizás porque es más llamativo, eso los que tenemos o creemos que también existe el mal y el mal le interesa hacerse notar. Nosotros decimos muchas veces, los trinitarios, que el ruido no hace bien y el bien no hace ruido. Es decir, a veces nosotros hacemos las cosas no para enseñarlo, para mostrarlo, sino porque es una necesidad interior. No quiere decir que solamente los cristianos hagan cosas buenas, todo el mundo está implícito en la figura de Dios, lo crea o no lo crean, está implícito en la persona porque hemos nacido. Pero algunos lo hacen, por ejemplo, por ser altruistas, por sentirse bien, por ayudar a los demás y estar a gusto consigo mismo. Nosotros no lo hacemos ayudar a los demás para sentirnos a gusto con nosotros mismos, sino que los cristianos ayudamos, estamos con los demás, los socorremos, nos solidarizamos para que los demás estén a gusto. No para estar a gusto nosotros, sino para que los demás estén a gusto, que sean ellos el origen de nuestro trabajo, que sean ellos el origen de la búsqueda de bienestar que nosotros podemos ofrecerle. Mi idea, aunque es un libro denso, a mí me gustó mucho una cosa que en Madrid presenté el libro y la periodista que moderó la presentación fue Ana Rosa Quintana. Y a mí me gustó mucho porque estaba también José Bono, estaban otros políticos, ¿no? Y coincidían siempre en decir, es muy denso, es muy profundo y tal, pero como una queja, no como algo. Y entonces Ana Rosa dijo, pues yo creo que es lo bueno, porque hoy en día todas las comunicaciones, todas las relaciones que hacemos son superficiales, las noticias que damos son superficiales, el hablar con los demás que son cosas superficiales, y que alguien haya haya profundizado en cosas más concretas, más precisas, que son cotidianas, en el fondo son cotidianas, pero que las hacemos superficialmente sin saber por qué hacemos esas cosas, pues creo que merece la pena. Eso es lo que dijo Ana Rosa. Entonces yo creo que lo que se puede encontrar ahí es uno mismo. Es un libro que no es una novela. Una amiga dice, entonces es un libro de subrayar. Digo, sí, es un libro de subrayar. No es una novela, pero si tenemos paciencia y lo vamos leyendo poco a poco, yo creo que vamos a descubrir muchísimas cosas de nosotros mismos, porque en el momento que nosotros miramos dentro, descubrimos que un ser superior que nos quiere existe, le llamemos como le llamemos, nos daremos cuenta que los demás no son nuestros enemigos, sino que son nuestras referencias, son nuestra relación, y precisamente los demás son los que nos ayudan a ser nosotros mismos, a crecer nosotros mismos. Y lo más importante, el sentido de libertad, que el sentido de libertad es un sentido no político. Nosotros creemos que la libertad procede fundamentalmente cuando la Revolución Francesa, que ahí se crearon la búsqueda de derechos, etc. Yo no es que me lo imagino, sino que el libro demuestra que la libertad va implícita en la persona. Es verdad que ha habido momentos, incluso en la Iglesia, de opresión, pero si nosotros somos fieles al mensaje, los cristianos que creemos, la libertad va implícita en la persona. Pero la libertad no en el sentido de poder hacer lo que me dé la gana, sino la libertad en el sentido de integrar a todo el mundo. Una libertad no que excluye, sino una libertad que integra. Porque la libertad política excluye. Por ejemplo, si hay una persona que me ha hecho un mal, que ha cometido un delito conmigo, mi libertad estará tranquila cuando esa persona esté en la cárcel. Es decir, cuando esa persona no tenga libertad. Entonces, para yo estar libre, esa persona tiene que carecer de libertad. Mi libertad, para existir, tiene que excluir la otra libertad.
En cambio, la libertad que yo propongo, la libertad cristiana, es una libertad donde todos tienen su sitio, es decir, todos se integran, todos pueden trabajar en la forma de que no exista ese sentido del mal, sino que la libertad no ofenda al otro, no excluya al otro, sino que lo integre, y por lo tanto todos están en ese campo, en ese nivel. En la historia del hombre, Dios siempre está presente, algo que queda patente desde la primera línea de este libro, en la que se puede leer: Dios no abandona nunca su creación. Unir lo humano y lo divino no es fácil, y que exista la comunicación entre estas dos partes tampoco, pero el esfuerzo por intentarlo y entenderlo da como resultado un libro para reflexionar que antes de ser presentado en Córdoba también fue presentado en Madrid, abriendo un interesante debate sobre la humanidad y su comunicación con Dios. El padre Antonio Aurelio estuvo arropado por varias decenas de personas que quisieron acompañar en el acto de presentación llevado a cabo en la Fundación Miguel Castillejo a este trinitario.